capítulo 17, la victoria de David, parte 2. Tercera división del libro primero de Samuel, que va de los capítulos 16 al 31, donde vemos a David y la espera a su reinado en la voluntad de Dios. Contemplaremos el capítulo 17, la segunda parte. En la continuidad de nuestro relato, en el capítulo 17 de primero de Samuel, habíamos contemplado el gran secreto de la victoria de David, era que Dios estaba con él. Y al ver que el honor del Señor estaba en juego en ese asunto, él no duda de enfrentar al filisteo que se ha animado a desafiar a Dios, al Dios de Israel. Aunque todos estaban azorados por el miedo, él cobró valor sabiendo que Dios estaba por su pueblo. David declara la victoria de Dios en su vida. David había matado un león y un oso con sus manos en 2 ocasiones cuando estos animales atacaron las ovejas de su padre, las cuales David pastoreaba. Imposible, pero con Dios nada es imposible. David escogió fijarse en la grandeza de Dios en vez de fijarse en la grandeza de su enemigo. Es notable que David arriesgara su vida para proteger las ovejas de su padre. Tenía una visión de Dios del lado provisional de la salvación y de su asociación con su pueblo. Vio que Dios estaba vinculado con su pueblo, su honor fue su honor, y asombra de que no fue David el victorioso contra Goliat, sino que fue Dios mismo. Nos muestra la importancia de tomar en serio cada responsabilidad que es nuestra en esta vida, ya sea grande o aparentemente insignificante. También nos muestra la necesidad de andar por fe, confiando en el Señor para capacitarnos en tener éxito en todo lo que hagamos para su gloria y honor. Dios recompensa la fe, o sea, la fidelidad en hacer su voluntad. No recompensa según la grandeza aparente del hecho o el deber. Leemos en Mateo capítulo 25, versos 22 y 23. Su Señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Muchos creyentes desean hacer grandes cosas que sean visibles a la vista de todos, pero pocos están dispuestos a ser fieles en las cosas que son aparentemente pequeñas e insignificantes. Es menester que efectúe sus deberes y responsabilidades diarias, ya sea en el hogar, la escuela, el trabajo o la asamblea local, con fe en la habilidad que el Señor le capacita para tener triunfo en hacer la voluntad de Dios en cada situación. Podemos percibir que la fe vista en David fue tan grande que inspiró aún a Saúl. Saúl estuvo dispuesto a arriesgar el destino de todo el ejército de Israel por la fe que David tenía en Dios. Saúl le dio a David sus ropas de guerra y sus armas para usar contra Goliat. Tal vez fue sincero en su deseo de ayudar a David para protegerle, aunque eso no quita que la responsabilidad como rey de pelear era suya. David no pudo usarlas, porque eran la armadura y las armas de Saúl, las cuales representan las armas carnales. Sin embargo, el secreto de la victoria pasada en la vida de Saúl no se encontró en las armas, sino en la fidelidad de Dios. Pero como él ha dejado de obedecer a Dios, notamos que las luchas de sus propias batallas son con sus propias armas carnales, las cuales son inútiles e ineficaces. Por un lado, esto nos enseña que es claro en la vida del creyente cuando pone la fe en los varios instrumentos que Dios usa o ha usado en vez que en Dios. Tristemente probará y comprobará que esos instrumentos llegan a ser ataduras en vez de armas útiles en su experiencia con el Señor. Por otro lado, en la experiencia de David aprendemos que David no pudo caminar con las ropas de Saúl y usar las armas de Saúl, pues su victoria vendría de Dios mismo. Leemos en 2 Corintios capítulo 10, versos 4 y 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Verso 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La armadura espiritual que siempre nos protege y que nos ayuda a vencer los propósitos del enemigo en cada situación se encuentra en Efesios capítulo 6, versos 10 al 18, la panoplia divina probada y aprobada por Dios. Pues la verdad, la palabra de Dios y fe en esa palabra siempre traen la victoria. Leemos Efesios 6, 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Verso 11. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Verso 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Verso 14. Estad pues firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. Verso 15. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz.
Verso 16, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Verso 17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Verso 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Los héroes de la galería de fe, listados en Hebreos capítulo 11, tuvieron distintas experiencias con distintos resultados, pero todos hicieron la voluntad de Dios y vencieron cada propósito del enemigo por fe en la revelación de la voluntad de Dios en su vida. Es así que no debemos enfrentar una presente batalla confiando en cosas, personas o habilidades que Dios ha usado en batallas pasadas, sino confiando en Dios, en el nombre de Jesús y la armadura espiritual que Dios ha provisto, la cual es eficaz. Seguimos la lectura en 1 Samuel capítulo 17, versos 38 y 39. Y Saúl vistió a David con sus ropas, y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Verso 39. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos, y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, vestido con un buen equipo de guerra, pero los cuales no eran adecuados para David, no le caben, por lo que se negó a usarlos. Saúl bien aparentaba ayudar. Él sabía que el deber era que él mismo, como rey, debía salir a luchar porque esa era su responsabilidad. Sin embargo, David estuvo confiando en Dios para el éxito y no en la armadura de Saúl. Él dijo: porque nunca la practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Sencillamente David ha conocido la protección de Dios en su vida y disfrutado de su presencia, por lo que estaba seguro que simplemente Dios era suficiente. Seguimos la lectura en 1 Samuel capítulo 17, verso 40 al 43. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Verso 43. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Él maldijo a David. Sin duda esto es un insulto a sus proezas, que este muchacho se cuente como un digno rival de los poderosos antiguos paladines. Él estaba decidido a mostrar, en orden resuelto, que lo que fue un hombre en realidad. Seguimos la lectura en 1 Samuel capítulo 17, verso 44 a 47. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a la bestia del campo. Verso 45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Verso 46. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Verso 47. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada o con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él los entregará en nuestras manos. David no tuvo en cuenta acerca de los resultados de la batalla, ni tampoco tuvo dudas ni temores en alguna medida. Preguntamos: ¿tiene Dios alguna necesidad? Dios no. Él no puede ser derrotado. Dijo a Goliat sin sonido incierto: este día el Señor te entregará en mi mano y te voy a herir y tomar tu cabeza, y sabrá toda la tierra que hay un Dios en Israel. Ya que puso a Dios en tal circunstancia para hacer la obra, confió en la invencibilidad de Dios, y el Señor debe mostrar ser maestro de la situación. David corrió a reunirse con su adversario, fue deprisa para iniciar la lucha. Puso su mano en su bolsa, teniendo de ella una de las piedras y guiado por Dios, la arrojó en dirección de la cabeza del filisteo. Ella se hundió profundamente en la frente, y así la batalla hubo terminado. Se cayó a tierra muerto por una de las piedras usadas por David, pero no hay espada en la mano de David. Leemos el verso 51. Entonces corrió, y con la propia espada de Goliat, y cortó la cabeza del gigante. La victoria fue ganada por el pequeño muchacho. Cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, asesinado por el joven, supieron que el Dios de Israel estaba luchando en contra de ellos y huyeron. Los hombres de Judá gritaron y se precipitaron tras ellos, y hubieron dado muerte a muchos de los enemigos. David tomó la cabeza del gigante y la llevó a Jerusalén, pero puso la armadura y sus armas en su tienda. Estas armas le pertenecían a él. Él ganó la victoria y el botín de la conquista fue tomado y vaciaron todo. Saúl preguntó a los jóvenes acerca de quién había ido a luchar contra Goliat.
había olvidado de aquel juglar muchacho, quien cuando ejecutaba el arpa el espíritu maligno ya no le molestaba más, y nadie parecía saber de él. Qué raro, al parecer, pero sabemos desconocidos y sin embargo bien conocidos, así son los hombres de Dios. Cuando David regresa de la masacre, Abner lo llevó a Saúl con el trofeo de la victoria, la cabeza de Goliat en la mano. En respuesta a la pregunta de Saúl, David le dijo: «Yo soy el hijo de tu siervo Isaí de Belén». Él se ofreció a sí mismo. Él se había preparado en secreto, oculto de la opinión pública. David, el hombre de la hora, debe ganar el combate. No había duda en cuanto a los resultados. Él estaba en la escena en el momento de crisis. Habiendo llegado en obediencia a su padre, inmediatamente encontró la razón de su venida, aunque aparentemente solo había aparecido como el chico de los mandados, podemos ver. El ejército del Señor había sido deshonrado y desafiado por un superhombre, de los cuales todos tuvieron miedo. Pero no hubo terror inspirado en David. Le da vergüenza que los guerreros valientes de Israel no hubiesen ido adelante en la confrontación. En los versos 41 al 58, cuando David salió para enfrentar a Goliat, él tuvo en poco esto y le maldijo. Muchas veces cuando un creyente propone en su corazón servir y honrar al Señor por vivir por fe, Satanás le tienda con el pensamiento: ¿quién piensa que eres tú? Tal vez tal persona puede vivir por fe, pero ¿quién eres tú? Cuando el enemigo u otro se rían de usted por proponer en su corazón vivir por fe, recuerde que su confianza no está en su propia habilidad o fuerza, sino en la fidelidad del Señor. Muchos creyentes empiezan con fe al entrar en la batalla, pero cuando el enemigo persiste su ataque con más furor, desmayan y corren de la batalla por el miedo. David no corrió de la batalla, sino que corrió a la línea de batalla. Metió su mano en su bolsa pastoril, la misma fue usada por el pastor para llevar su comida, y encontró la piedra que usó para matar al gigante. La palabra de Dios es para nosotros nuestra comida espiritual que nos da fuerza, y también es el arma espiritual que vence a Satanás y sus propósitos en contra de nosotros. Cuando Satanás vino contra Jesús en el desierto, Jesús no convirtió la piedra en pan, obedeciendo al enemigo, sino que él usó la palabra de Dios como una piedra que echó al enemigo para vencerle. Pueden leer ampliamente Lucas capítulo 4, verso 1 al 13. El aspecto dispensacional de esta escena podemos ver que la lección dispensacional en este capítulo en relación con la nación de Israel es de muy gran alcance. Todos ellos nos llevan al camino o por el camino hasta el milenio. Hallamos una similitud en David y Cristo. David representa el manso y humilde Jesús, quien fue enviado a la nación por Isaí, quien representa a Dios Padre, con piezas de bendición, hablando de los panes y maíz. Cuando la plenitud del tiempo llegó, Dios envió a su Hijo, como leemos en Galatas capítulo 4, verso 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Los hermanos judíos tuvieron celos de Cristo, al igual como los hermanos de David lo tuvieron de él. Capítulo 17, verso 28 de 1 Samuel. Ellos, los judíos, pensaron que él fue demasiado pequeño para entregarle su humillante yugo de servidumbre. Su incredulidad se contó a través de un velo en sus corazones y no reconocieron a su rey. La formación temprana de Jesús lo preparó para la cruz, tal como se muestra en la vida de David en el capítulo 17, verso 34 al 37 de 1 Samuel. En el desierto, Cristo demostró que él era el maestro, el capitán, quien venció todas las tácticas engañosas del diablo. Jesús también tuvo años de formación, de entrenamiento secreto en la que Dios lo estaba preparando para el acontecimiento del Calvario. La poderosa victoria del Calvario está representada en 1 Samuel capítulo 17, verso 51. Mató Jesús a Satanás con su propia arma. Leemos Hebreos capítulo 2, 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Dispensacionalmente. Pero los judíos rechazaron a Cristo y su mensaje de amor, y por lo tanto volverán a encontrarse con un enemigo formidable al final de esta edad de la Iglesia. Ellos volverán a ser acosados por el diablo en la persona del anticristo, pero el Señor vendrá de Sión, vendrá el libertador que apartará de Jacob la impiedad, como nos dice en Romanos capítulo 11, verso 26. David mató a su enemigo con una pequeña piedra. Jesucristo, la piedra cortada no con manos, un día herirá a sus enemigos y se consuman todos los reinos de la tierra. Después de esto, la piedra ha de convertirse en una gran montaña, un gran monte, el reino de Dios en la tierra, y así llenar toda la tierra. Pueden leer Daniel capítulo 2, verso 34, 35, verso 44 y 45. Seguimos la lectura en 1 Samuel capítulo 17, verso 54.
Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Esta es una imagen de la importancia que disfrutará Jerusalén como la capital mundial. La historia de la perfecta liberación seguirá durante el milenio por los evangelistas del mundo, los judíos. Tenemos lecciones personales. Siempre debemos tener en cuenta la obra provisional de la cruz para que echemos manos de la victoria del Señor, la cual es una realidad para nosotros como individuos cuando la tomamos por la fe, para vivir en el poder de esa vida resucitada. Ahora hallaremos también similitud entre Goliat y Satanás. Tenemos que estar en contra del diablo y sus jerarquías del mal todos los días. Es el campeón de todas las falsas enseñanzas. Satanás tiene su poder religioso de mayor poder, tal como los filisteos se presentaron en el campo de la batalla. Goliat está vestido de bronce o de latón. Esto es lo que representa que la sentencia es firme e inflexible en su carácter. Goliat tiene 3 armas destacadas, al igual que Satanás, que utiliza sus armas en sus intentos de derrotar y derrocar al pueblo de Dios. Se puede leer en 1 Samuel capítulo 17, verso 45. Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Las 3 armas de Goliat son la lanza, la espada y la jabalina. Así las armas de Satanás son la espada, tipo de muerte, con el que él trata de infundir miedo en el corazón. La lanza nos habla de las aflicciones, nos dice que la utiliza para hacer que renunciemos a nuestra esperanza. La jabalina la usa a manera de escudo, habla del uso de las tácticas del engaño, incluso en el torcimiento de las escrituras para hacer avanzar su causa. En contraste con las armas del diablo, la espada, que es tipo de la muerte, y el escudo, tipo de las tácticas engañosas, nosotros tenemos espada y un escudo. Nuestra espada es la palabra de Dios. Podemos leer en Hebreos 4:12 y Efesios 6:17. Dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Efesios 6:17, y toma del yelmo de la salvación y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Estamos blandiendo esta arma, como lo hizo el Señor declarando: está escrito o escrito está. Y tenemos también el escudo de la fe, que podemos verlo así en Efesios 6:16. Si vamos a ganar la victoria sobre Satanás en nuestras vidas, debemos aceptar la manera de preparación dada en la palabra de Dios. Esta victoria sobre Satanás es en 3 etapas simples. Primero, la victoria sobre el mundo, que es el primero que debemos tomar. La derrota del león a manos de David nos dice esto: ahora todo creyente vence al mundo en una medida, cuando acepta a Jesús como Salvador. Leemos en 1 de Juan capítulo 5, verso 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Pero aquí señala a la separación de las formas, de tomar la forma y las actitudes del mundo, sus esperanzas y ambiciones, un apartarse de los compañeros mundanos y de todos sus placeres que no son propicios para la vida de fe. Segundo, luego tenemos la segunda etapa, la victoria sobre la carne, figurado por la derrota del oso a manos de David. Como es de astuto y engañoso el oso, eso sabemos. Uno nunca sabe lo que pretende hacer a continuación. Lo mismo sucede con la carne, la naturaleza del hombre caído. El camino de la victoria sobre la carne se describe en Romanos 6, la libertad del poder del pecado o la santificación. La mayoría de los cristianos nunca llegan a este lugar en su experiencia porque es demasiado costoso. Vemos la verdad sobre la santificación. Con Cristo hemos muerto al pecado y en experiencia vemos nuestra liberación del poder del pecado en nuestras vidas. Toda nuestra sabiduría natural, lo que es de la carne, debe ser desechada, pues en su lugar de muerte, como nos dice Gálatas 2:20, pues no nos sirve para la lucha espiritual. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Toda nuestra supuesta bondad debe ser desestimada. Esto es lo que la mayoría parece no poder hacer, pero si queremos lo mejor de Dios, tenemos que ir por el camino de Dios. Tercero, más tarde es la victoria sobre el diablo, prefigurado por Goliat. ¿Es esto posible? Sí, Jesús ganó la victoria en el Calvario. Todo lo que tenemos que hacer es tomarlo por fe. Tenemos que ponernos la armadura de Dios y someternos a Dios, y el diablo huirá de nosotros. Apropiarnos por fe de toda nuestra herencia. ¿Y cómo resistir? Por la palabra de Dios, figurado por las piedras que David había tomado. La fe es la victoria. Efesios 6 muestra la armadura de Dios, la panoplia divina. 1 Samuel capítulo 17, verso 51.
Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar, y le cortó con ella la cabeza. Desde el pecado de Adán, el enemigo usó la muerte para mantener a la raza humana en la esclavitud del miedo. David, tomando la espada de Goliat para destruirle, es tipo de Cristo venciendo a Satanás y su poder por medio de la muerte. Hebreos 2, 14 y 15. Pueden leerlo. Nosotros también podemos vencer a Satanás y sus propósitos por medio de la misma prueba que él usó para destruirnos, si en medio de la prueba andamos por fe y en obediencia a las palabras de Dios. Romanos 8:28 leemos: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Leemos también en 2 Corintios capítulo 4, verso 15 al 18. Verso 15: porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Verso 16: por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Verso 17: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Verso 18: no mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Gloria a Dios. La victoria es nuestra porque la batalla es de Dios. Que Dios bendiga rica y abundantemente a todos y a cada uno. Amén. Hola, los saludamos de parte del canal El Evangelio de la Gloria. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones para que les llegue toda la nueva info a medida que subimos cada video. Dios los bendiga ricamente.